¿Qué piensan de ti personas que no son de tu raza, estrato o ideología? Invitamos a distintas personas de Colombia a indagar cómo los ven personas de orillas distintas. ¿Cómo es tu familia? ¿Con quién vives? Soy de Tenco, Cundinamarca. En uno de los apartamentos vivo con mis padres y con mi pareja. Soy de aquí de Bogotá. Vivo solo con mi esposa. Cumplimos 2 años de casados. Vengo de una familia muy numerosa. ¿Cómo consigues dinero para vivir? Ha sido difícil, porque digamos que para nosotros los jóvenes ha sido muy difícil el conseguir empleo y más por la orientación sexual. Entonces ha sido como sustentos de trabajos en cualquier lado, ha sido como lo que salga realmente para poder salir adelante y pues tener un sustento. Yo soy diseñador industrial. Empecé y conocí el sector de comunicaciones y marketing y me encantó. Siempre ha sido un ADN mío emprender desde pequeño. Tomé la decisión hace unos años de crear una empresa de comunicaciones. Mi nombre es Diana Fernanda, soy estudiante de Contaduría Pública. Mi nombre es Emilio, ¿cómo estás? Soy empresario, emprendedor. Un placer conocerte. Igualmente. Previamente hablamos con ellos y preguntamos lo que otras personas diferentes a ellos pensarían de ellos. Cada uno a su lado va a encontrar unos papelitos. Son las etiquetas que ustedes sienten que los otros tienen de ustedes. ¿Cómo crees que te describiría a ti alguien de muchos recursos? Una persona de pocas oportunidades, una persona de estrato social bajo, una persona que no tiene las capacidades económicas para estar, digamos, como acorde a lo que necesita esta empresa. ¿Cómo te describiría a ti alguien de pocos recursos? De pronto como una persona envidiosa, seria o parca, una persona de pronto agresiva o como dirían popularmente como un gomelo o algo así. Bastantes, ¿no? ¿Cómo se sienten poniéndose esas etiquetas? Como tristeza, digamos como que todo tiene que estar como marcado, la manera en que lo ven a uno. Y también como decepción de que todo sea como estigmas, como que todo lo que la gente piensa es lo que uno carga siempre. Y de verdad fue un choque como importante porque hay muchas palabras fuertes y de cierta manera empecé como a cuestionarme como wow, o sea, me pueden ver así. Entonces fue un choque bastante importante. Entonces se siente uno como con cargas que no le pertenecen a uno porque pues son cosas que no debería cargar un ser humano. Son pensamientos como sin sentido realmente porque todos somos iguales. Al momento de ver que son tantas, entonces se siente esa carga de verdad de llevarlas y es como un lastre, ¿no? Que en este momento se siente. Creo que hay mucha gente que al no conocerme y al no tratarme me puede identificar como lo que está acá. Los invitamos a oír nuestra primera charla antes de conocerse. Vivo con mis padres y con mi pareja. Mi mamá tiene hijos aparte y mi papá igual. Yo soy como la unión de ellos dos. Soy la menor de todos mis hermanos. Cada uno tiene 4 hijos por cada lado. O sea, yo soy la quinta. Como soy la menor, soy como la consentida. Quise emprender con un negocio de comidas rápidas, pero pues llegó, digamos que como tal la pandemia, entonces fue muy difícil, digamos que mantenerlo y me tocó cerrar el negocio. ¿Quién o qué es tu mayor orgullo en tu vida? Mi mamá es una mujer que es guerrera, que se echaba para adelante, que a pesar de que tiene 5 hijos, quiso salir adelante y quiso terminar su bachillerato. Digamos que es como la muestra de querer salir adelante. ¿Qué piensas de personas con muchos recursos? No me molesta que tengan, digamos, más recursos que otras personas, porque pues cada quien trabaja por lo que quiere y por lo que merece. Por un lado aportan porque tienen, digamos, que sus empresas y ayudan, digamos, como a ofrecer empleo a diferentes personas y me parece muy admirable que lo hagan. Vengo de una familia muy numerosa de 6 hermanos junto con mis padres. Crecimos y vivimos en Madrid, Cundinamarca, porque mis papás se criaron en una fundación para niños huérfanos. Mis papás desde pequeños, desde los 9 años se conocieron, crecieron en esa fundación. Se casaron y
Mi padre consiguió trabajo en una empresa de flores. Sigo pensando que ese es el futuro, es el emprendimiento y empoderarse de uno mismo como persona, como empleado, y más para generar también prosperidad en el país. ¿Qué piensas de las personas que tienen bajos recursos? Exclusividad, ¿no? Porque no es fácil de pronto levantarse un día y saber que tienen que buscarse la alimentación del día. Eso creo que es brutal, es impresionante. Seguramente tendrán sueños de estudiar, de tener un trabajo, porque seguramente no tendrán ni un trabajo constante, de pronto de tener un trabajo constante y de ayudar a su familia, ¿no? Lo primero que uno piensa siempre cuando empieza a ganar dinero es: tengo que ayudar a mi familia. ¿Qué piensan luego de oír las grabaciones? No, y es como en la visión que tienen los demás de uno. Entonces, por ejemplo, pues mirando todos estos papelitos, son muy fuertes, que son tan marcados y como tan fuertes, como tan groseros, por decirlo así, es difícil. O sea, a mí, por ejemplo, me dolió ver que tuvieras esas cosas, porque no es fácil que lo marquen a uno de esa manera. Desde las primeras palabras que empezó a decir, creo que me identifiqué mucho. Creo que tuve un momento como de euforia y una sensación muy bonita, porque tenemos muchas cosas en común. Obviamente, somos seres humanos. Por ejemplo, cuando hablaba del emprendimiento que fracasó, o sea, eso me dolió a mí en el alma en ese momento, porque yo empecé así, me puse en los zapatos de ella. Cuando tú levantas la mano y eres vulnerable con alguien y le dices: oiga, tengo este problema o tengo esto y no lo sé solucionar, puede que esa persona te diga: yo te ayudo. Muchas veces creemos que los demás tienen una imagen de nosotros muy distinta a la que tienen en realidad. Esta imagen errónea nos lleva a sentirnos peor con nosotros mismos, a marginarnos, a odiar a los otros y en algunos casos a ejercer violencia física o verbal. ¿Qué tienen ganas de hacer con esas etiquetas? Como de quitarlas, de eliminarlas. ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que no hay tantas brechas y odios entre quienes somos distintos? ¿De que los otros tienen una mejor imagen de nosotros? Acabemos juntos este juicio erróneo. ¿Me quedó una? Wow, no la había visto. Adiós. Como ya se quitan un peso de encima, ya como que están como más libre. Sí, tranquilidad y felicidad. Es como un símbolo de quitarse todo eso de encima, lo negativo, tanto que uno piensa de uno o lo que las personas piensan que uno es. Es como un imán al revés. Se repelen. Y eso es precisamente lo que genera la polarización, que nos repelamos, así tengamos puntos en común, así tengamos cosas buenas que de pronto si nos unimos podemos sacar una gran idea. No, fue un ejercicio muy bonito realmente, porque pues tú no esperas llegar a escuchar la otra parte de la historia, sino siempre es la parte que uno tiene, pero pues siempre es bueno escuchar la contraparte, ¿no? Entonces uno empieza, o sea, ve uno como de pronto sí es lo que los demás ven, o sea, lo que uno refleja hacia los demás y que uno cree que es lo que ven de uno, pero realmente es lo que uno ve, realmente es lo que es uno, no lo que los demás ven. Nuestras investigaciones en Colombia nos indican que entre más creemos que los otros piensan mal de nosotros, también somos más vulnerables a las noticias falsas y a la manipulación informática. Cierra esta brecha y reduce los prejuicios. Empodérate, tú eres indispensable para que paremos la ola de desinformación. Si quieres aprender más sobre cómo ser menos vulnerable a las noticias falsas, ingresa a www.somosdeep.com.